Hoy es El Señor le da fuerzas a Gedeón, basado en los capítulos 6 y 7 del libro de Jueces. Gedeón fue un juez. La vida era muy difícil para los israelitas. Los madianitas seguían entrando en Israel para molestar a los israelitas. Los atacaban y dañaban lo que habían sembrado. Los israelitas le pidieron ayuda al Señor. Decían: Señor, por favor, sálvanos. Los madianitas siempre entraban, quemaban, rompían sus cosas y les robaban las cosas que eran de ellos. Dios envió un ángel a un hombre llamado Gedeón. El Señor está contigo, eres un hombre valiente y poderoso. Tú salvarás al pueblo de Israel. Gedeón le dice: ¿Qué? ¿Yo? Pero si yo no soy nadie, ¿cómo voy a salvar a Israel? El ángel le dice: El Señor te ayudará. El Señor quería saber si Gedeón de verdad confiaba en él. Por eso le dio una misión especial: destruir la estatua de un dios falso. Dios le dijo que él debía ir y destruir una imagen. Por la noche Gedeón y 10 de sus hombres destruyeron la estatua, la rompieron por completo. Pero los israelitas todavía estaban en peligro. Los soldados de Madián y de otros lugares entraron a Israel y acamparon en el valle de Jezreel. Ya estamos en su país, ahora nada podrá detenernos. Están acabados, decían ellos. Gedeón le pidió ayuda a Dios, que le demostrara que iba a ayudarlo. Entonces, el Señor hizo dos milagros increíbles. En una ocasión, mojó un vellón y todo lo demás debía quedar seco. Y después, todo lo demás se mojó y solamente el vellón de lana quedó seco. Gedeón y todos sus soldados se prepararon para ir a pelear. Si obedecemos al Señor, Él nos ayudará y ganaremos la batalla, decía. Entonces el Señor le habló a Gedeón. Gedeón, solo, solo pelearán 300 hombres, los más valientes. Así sabrás que fui yo quien salvó a Israel. Dios le dijo que todos aquellos que tomaran de su mano agua, ellos serían escogidos, solamente 300. Los que se agacharan a tomar agua del río, ellos no serían escogidos. Dios hizo eso porque la idea no era que con un gran ejército ellos derroten a los madianitas, sino que con un ejército pequeño ellos derroten a los madianitas para que se den cuenta que realmente había sido Dios quien los había librado y que la victoria era del Señor. ¿Cuál es el plan?, le preguntaron. Que cada uno tome un cuerno, un jarrón y una antorcha. Después hay que hacer lo mismo que a Gedeón. El Señor está con nosotros. Cuando sea de noche, toquen los cuernos, rompan los jarrones y griten. Así les decía Gedeón. ¿A quién? A sus soldados, a su ejército. La espada del Señor y de Gedeón. ¡Ya! Todos se fueron hacia la guerra. Los madianitas huyeron y los israelitas los persiguieron. Aunque solo había un israelita por cada 450 madianitas, el Señor los ayudó a ganar la batalla. Los madianitas decían: ¿Qué está pasando? Otros decían: los israelitas están aquí, corramos. Creían que eran muchísimos y estaban tan llenos de miedo que salieron corriendo y huyendo, temiendo por sus vidas. ¿Qué aprendemos de esta historia? ¿Por qué Gedeón les tenía miedo a los madianitas? Porque él consideraba que él era débil, y realmente era débil. Pero fue Dios quien le dio fuerza, poder, fortaleza para hacer frente a sus enemigos. ¿Qué hizo Gedeón para no tener miedo? ¿Qué hizo Gedeón para no tener miedo? ¿En quién confió? Dios. En Dios. Solamente debemos confiar en Dios. Cuando él confió en Dios, supo que, aunque eran pocos, Dios le iba a dar la victoria.
que ellos ganarían no por sus fuerzas, no por sus medios, sino que ellos iban a ganar porque Dios estaba eh, con él, ¿no? Em, Eso era lo ¿Qué te importante. dicen? Ahí dicen, la espada del Señor y de Gedeón, así, es una forma de decir, a la batalla, o decir, por Aslan y por Narnia, así. Es una forma de decir. ¿Y qué puedes hacer tú para no tener miedo? ¿Qué puedes hacer tú cuando tienes miedo y no quieres tener miedo? ¿En quién debes confiar o qué debes hacer? Tú antes tenías miedo a la oscuridad, ¿verdad? Ah, Antes tenías miedo a la oscuridad, ¿recuerdas? ¿Qué pasaba? ¿Qué dijo papá? Tenías que llamar a papá, nada más, ¿verdad? y confía en Dios Ujú, y ya no tuve miedo en decirlo. exactamente. Ese es el punto, confiar en Dios. Y si yo te digo algo también, tú puedes confiar en papá, aunque papá obviamente no es Dios. Tenemos que confiar en Dios primero. No lo olvides, ¿ok?